Hola, vamos con el segundo vídeo correspondiente al tema 10 de las cuentas del Estado. Hoy vamos a comenzar hablando de la política fiscal. En el vídeo anterior os expliqué que a la hora de intervenir el Estado en la economía existían 4 tipos de políticas macroeconómicas, que eran la exterior, la monetaria, la de rentas y la fiscal. Dijimos que la política exterior y la monetaria estaban cedidas a las instituciones de la Unión Europea y que por lo tanto el Estado español solamente podía influir en la política fiscal y en la política de rentas. Pues bien, hoy vamos a hablar de la política fiscal, que es, pues digamos, la que mayor efecto va a tener sobre la actividad económica por parte del gobierno. La política fiscal es la actuación intencionada del Estado o del sector público a través de la recaudación de fondos, principalmente vía impuestos, pero también a través de las cotizaciones que se pagan a la seguridad social y a través del gasto público para alcanzar los objetivos macroeconómicos que se hayan establecido. Las medidas de política fiscal más importantes son las 4 que tenéis ahí a continuación. Los programas de obras públicas, como por ejemplo puede ser pues la construcción de una autovía o de una nueva línea de tren, generan puestos de trabajo y dotan al país de mejores infraestructuras, con lo cual son positivas tanto para el crecimiento económico como para la generación de empleo. Los impuestos, las variaciones que se produzcan con ellos, las subidas o las bajadas de impuestos, modifican la cantidad de dinero de la que disponen las familias, es decir, la renta disponible, y también afectan a los beneficios de las empresas, lo cual termina repercutiendo sobre el consumo de los hogares y la inversión de las empresas y por lo tanto influyendo en el PIB y en el empleo. Por su parte, los planes de empleo y formación pues consisten en la formación ocupacional y la labor que desarrollan las escuelas taller enfocada directamente a la creación de puestos de trabajo. Y por último, los programas de transferencias se refiere, pues, por ejemplo, a los subsidios o prestaciones de desempleo, a las pensiones, etcétera, que se pagan a los colectivos más desfavorecidos o los que menos rentas tienen. Estas 4 medidas se llaman discrecionales, lo cual significa que deben ser activadas a voluntad o por iniciativa propia del gobierno, pues para que tengan un efecto sobre la actividad económica. Son instrumentos discrecionales. Diferente a los estabilizadores automáticos, que son aquellos que se ajustan automáticamente a la marcha o al ciclo de la actividad económica en el que nos encontremos, con independencia de la voluntad del gobierno. Los estabilizadores automáticos son fundamentalmente los impuestos y las cotizaciones sociales. En épocas de crecimiento económico o de expansión, pues sucederá que generalmente al producirse más se recaudará más dinero, tanto más impuestos como más cotizaciones sociales. Y esos recursos pues son los que permitirán en épocas de recesión o de crisis poder pagar o atender al pago de las prestaciones, los subsidios, etcétera, o subvencionar a empresas que tengan dificultades. Existen fundamentalmente 2 tipos de política fiscal, la expansiva y la restrictiva, según la dirección de los instrumentos utilizados, que fundamentalmente son 2, los impuestos y el gasto público. En una política fiscal expansiva se bajan los impuestos, se reducen, o bien se aumenta el gasto público para favorecer la actividad económica, es decir, se busca un crecimiento económico y una generación de empleo. En ese cuadro, en la primera fila, tenéis los efectos o consecuencias que implica una política fiscal expansiva. Un aumento del gasto por parte del Estado o una reducción de impuestos conllevan a que aumente la renta disponible en poder de las familias y los beneficios de las empresas, porque tienen que pagar menos impuestos, con lo cual favorece al consumo de los hogares y a la inversión empresarial, repercutiendo positivamente, haciendo aumentar la demanda agregada, que es la intención de gasto por parte de los agentes económicos, todo lo que están dispuestos a comprar. Y por lo tanto, las empresas, la oferta, reaccionará como, pues aumentando también el nivel de producción. Aumentaría el Producto Interior Bruto, por lo tanto se generaría empleo, hacen falta más trabajadores
si se pretende producir más cantidad de bienes o prestar más servicios. Y el efecto negativo puede ser que todo este proceso venga acompañado de una inflación, es decir, de un aumento del nivel general de los precios. La política fiscal restrictiva tiene justamente el signo o el efecto contrario. Consiste en que se van a aumentar los impuestos o se va a reducir el gasto público con el fin de estabilizar la actividad económica. No se busca que la producción decaiga directamente, sino que generalmente lo que se busca es contener la inflación cuando se apuesta por este tipo de política fiscal. Si los impuestos aumentan o el gasto público se reduce, pues los efectos inmediatos serían que hay que dedicar una mayor parte de la renta al pago de impuestos, por lo tanto, disminuye la renta disponible de las familias. Y van a reducirse también los beneficios de las empresas, porque ahora tienen que pagar más impuestos. Con lo cual, tanto consumo de los hogares como inversión empresarial se reduce y con ello se reducirá la demanda agregada y por lo tanto las empresas reaccionarán produciendo menos, caerá el Producto Interior Bruto, la producción, se destruirá empleo o aumentará el desempleo y además esto puede venir acompañado, sobre todo si se sostiene en el tiempo este proceso, de lo que se llama la deflación, que consiste en una caída del nivel general de los precios. Y aquí tenéis pues el vínculo o la relación que existe entre la etapa del ciclo económico en la que nos encontremos y el tipo de política fiscal aplicada. En las fases de expansión, lo más adecuado es, lo que procede, es aplicar una política fiscal restrictiva. Cuando las cosas van bien, sí puede ser un momento propicio para subir los impuestos o para contener o frenar un poquito el gasto público, ¿vale? Cuando la economía está moviéndose, está creciendo, en definitiva. Pues ¿por qué? Pues porque un aumento de impuestos en esa fase asegura una mayor recaudación y entonces entra más dinero en las arcas del Estado, lo cual permitirá hacer frente al pago de prestaciones, subsidios, ayudas, subvenciones, etcétera, en futuras etapas de recesión o de crisis, porque después de la fase de expansión, más adelante, siempre terminará apareciendo la fase de recesión o de crisis. Y lo contrario sucede en fases de recesión o en etapas de crisis, cuando las cosas no van bien, pues lo que interesa es animar un poco a la actividad económica, impulsarla, y eso es lo que pretende la política fiscal expansiva. A impulsar el crecimiento económico, ¿cómo? Pues reduciendo los impuestos y aumentando el gasto público, ¿vale? El aumento del gasto público, la convocatoria de puestos de trabajo, por ejemplo, de oposiciones, la construcción de infraestructuras, todo eso precisa de mano de obra, precisa de personal y por lo tanto pues se crearían puestos de trabajo nuevos. Y hasta aquí la clase de hoy. En el próximo vídeo pues os hablaré de los presupuestos generales del Estado y del déficit público. Un saludo.